Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook, TVUJAT, YouTube, TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Y para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. El derecho penal acusatorio adversarial. Estimado teleauditorio, la procuración e impartición de justicia en nuestro país, antes de la reforma de junio de 2018 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, era un proceso demasiado burocrático y lento para que los jueces dictaran sentencia, toda vez que el sistema inquisitivo que imperaba lo hacía ineficaz, provocando que imputados o víctimas u ofendidos padecieran impunidad e incertidumbre jurídica al no garantizarles una justicia pronta y expedita. Por tal razón, se pensó en un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que a diferencia del inquisitivo, estaría presidido por un cambio radical de paradigma al convertirse en esencia dialéctico, puesto que el proceso penal estaría permeado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación de conformidad por lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución. En contraste al paradigma del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, el sistema inquisitivo tenía como característica propia, se crecía en sus actuaciones y se realizaba de manera escrita. También se basaba en la idea que el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, controlaba la investigación y a discreción resolvía en muchos casos el destino de las averiguaciones previas. Asimismo, calificaba la detención y el juez la ratificaba. Por su parte, el juez, debido a las inmensas cargas de trabajo que tenía en el tribunal, no estaba presente en las audiencias, delegando sus atribuciones al personal a su cargo. En ese sentido, el doctor Armando Gutiérrez López, en su artículo El sistema penal acusatorio en el Estado mexicano, nos explica a fondo cuáles fueron las causas que dieron origen a las reformas constitucionales en México para la implementación del sistema penal acusatorio adversarial y oral, comentando lo siguiente. El desarrollo del antiguo sistema se vio rebasado por los avances técnicos y científicos, impidiendo que la investigación pudiera darse de forma eficiente. Alejó al ciudadano de una justicia pronta y expedita, sobrecargó la actividad jurisdiccional en detrimento de los derechos humanos, abusó del medio escrito, haciendo los procesos lentos y burocráticos, saturó los centros penitenciarios sin que respondieran al propósito de readaptar socialmente al delincuente, generó una crisis de credibilidad hacia las instituciones de justicia, además de dar una facilidad a la impunidad y a la corrupción. En sí, la reforma del sistema penitenciario no es más que el resultado de varias adopciones de medidas a las que se les reconoce el carácter de prioritarias. Es más, podría afirmarse que esta no fue más que una modificación necesaria e incluso obligada, producto de la globalización jurídica. Por consiguiente, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaban los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual transitábamos al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. En efecto, en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, se prevé como principio fundamental que toda la audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica, puesto que el juez, bajo el principio de inmediación, está obligado a presenciar todo acto procesal, toda audiencia que le permita percibir, recibir y efectuar la valoración de todo aquello que incida en el proceso. De igual forma, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente.
Por último, antes de dar inicio al programa, en la exposición de motivos de la reforma constitucional, se precisó que los principios del nuevo sistema consistía en publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley, indubio pro reo, non bis in idem, libre valoración de la prueba, igualdad procesal, defensa adecuada, independencia e imparcialidad judicial, prohibición de la prueba ilícita y motivación de la sentencia, temas de los cuales se platicará en este programa con nuestros invitados. Empezamos. El día de hoy abordaremos el tema el derecho penal, acusatorio, adversarial y oral. Temática que resulta importante platicar con nuestros invitados, puesto que el sistema de justicia penal se encuentra actualmente en un nuevo paradigma derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de junio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se dieron cambios sustanciales. Entre ellos encontramos el procedimiento penal que transitó del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, recoge el artículo 20 constitucional para garantizar el debido proceso tanto de las víctimas o ofendidos como de las personas imputadas. El propósito de esta reforma en el sistema de justicia penal fue erradicar malas prácticas en la procuración e impartición de justicia al garantizar el respeto a los derechos humanos, igualdad procesal, presunción de inocencia, presencia de los jueces en las audiencias, entre otros tópicos de los cuales charlaremos con nuestros expertos en esta tarde. Razón por la cual, ante lo trascendental que resultó esta reforma, conoceremos si hasta el día de hoy ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos. Y como se anunció en la cápsula jurídica, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática el derecho penal acusatorio adversarial. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro y al maestro Juan Carlos de León Pérez. Sean ustedes bienvenidos. Comentarles que en el segundo bloque vamos a tener de invitados al magistrado Samuel y a la licenciada Claudia Priego. Sean ustedes, maestros, bienvenidos. Es un gusto tener también a la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, quien es, hay que decirlo, toda una institución en nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Para nosotros, maestra, es un honor contar con su presencia en su programa, En Contacto Contigo, al igual que el maestro Juan Carlos de León Pérez, que es un maestro muy activo en cuanto a las investigaciones que tienen que ver con este tipo de materia, el derecho penal acusatorio, adversarial y oral. Y para dar inicio, maestra Felicitas, queremos preguntarle, ¿en qué consiste el derecho penal acusatorio adversarial? Bien, antes de contestar su pregunta, quiero agradecer la invitación para estar en estas pláticas de gran trascendencia. Y efectivamente, qué bueno que se dan estas pláticas para darle publicidad y sea a través de la universidad. La universidad tiene 3 ejes de gran relevancia. La número 1 es la formación de los estudiantes, la formación profesional en distintas áreas. La segunda es la investigación y la tercera es la publicidad. Y estamos en este momento en la de publicidad. ¿Por qué es importante, como decía usted, darle a conocer al público en general de la importancia que tiene este cambio de sistema de justicia penal? Efectivamente, teníamos un sistema de justicia inquisitorio. Hoy en día, con este cambio de paradigma, acorde a las reformas de los preceptos constitucionales, el 14, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21, son de trascendencia y fundamental para implementar este nuevo sistema de justicia. Ya usted decía, efectivamente, en junio del año 2008, aparece ya en vigencia este nuevo sistema. Sin embargo, se le dio la oportunidad dentro del mismo reforma de que se implementara de manera plena ya en toda la República Mexicana y por ende aparece hasta el 2016. ¿Qué hubo entonces antes
o en ese tiempo que se le dio de oportunidad para que los operadores jurídicos de este nuevo sistema se prepararan, porque había que preparar a los ministerios públicos, a los jueces, inclusive a los litigantes, porque es un cambio de gran trascendencia este nuevo sistema que hoy impera en nuestro país. Así tenemos entonces de que la universidad juega un papel muy importante en estos menesteres, en este asunto, dar a conocer qué es el sistema de justicia acusatorio adversarial. Y así nos encontramos que es un proceso penal, que está regido por principios. Es adversarial porque de alguna manera conlleva a resolver los conflictos que hay entre las partes cuando surge una conducta ilícita. Y en este nuevo sistema resaltan dos principios muy importantes, la presunción de inocencia. Antes teníamos que se detenía al indiciado y luego se investigaba. Hoy con este nuevo sistema, esa presunción de inocencia se está respetando. Primero se investiga y luego se imputa o se le acusa. Y otro principio de gran relevancia es que aparecen de manera clara los derechos de la víctima. Hoy la víctima en este nuevo sistema está en igualdad de condiciones que el imputado, porque se le nombra a un defensor, es un asesor jurídico, tiene asistencia social, tiene asistencia médica y la reparación del daño. No es menester esperar que se emita una resolución condenatoria para poder entonces condenar al imputado a que se reparen esos daños. Esto es importante resaltar. ¿Por qué es un sistema acusatorio? Porque está regido por principios. ¿Cuáles son esos principios de gran relevancia que tenemos hoy en día? El de publicidad. Ya decíamos que la publicidad es dar transparencia. Es decir, los juicios o el proceso se lleva a cabo de manera oral y pública. Pueden asistir cualquier persona al evento, que lo vean, que lo transparenten. Tenemos el de inmediación, otro principio también que nos define en que el juez debe estar presente en todas las actuaciones, sobre todo en las audiencias, siempre debe estar presente el juez. Recuerdo, antes el juez pues no estaba presente en la diligencia. La mayoría de los casos, y hay que decirlo, lo llevaba el secretario de acuerdos. Hoy con este nuevo sistema tenemos que el juez es una figura principal de estar presente en las audiencias. ¿Cuál otro principio? El de contradicción. ¿Qué entendemos por este principio de contradicción? Que las partes, llámese imputado, víctima u ofendido, tienen igual de condiciones de defenderse, de ofrecer pruebas. Ahí nos encontramos que tienen que ofrecer las pruebas pertinentes para esclarecer los hechos y el juez en un momento determinado pueda resolver ese conflicto y emitir lo que en derecho proceda. El otro principio es el de, que dijimos, el de contradicción. Está el de inmediatez. El de inmediatez, que es la presencia del juez, el de publicidad, en fin, todo el de presunción de inocencia. El de presunción, que ese es importantísimo. Ya decíamos que se presume, en este nuevo sistema, se presume que el imputado es inocente, hasta en tanto no se resuelva o no se diga lo contrario, ¿verdad? Esto es de gran relevancia en relación con la reforma que hubo en el 2011 en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que aparecen los derechos humanos.
Es decir, ya no aparece como derechos humanos, sino al plasmarse en esa Constitución, en nuestra Constitución, aparecen como derechos fundamentales. ¿Cómo se inicia un procedimiento de este corte oral? Con la denuncia, cualquier persona puede denunciar, siempre y cuando le conste y lo vea. Pues puede ser, hay delitos de querella, pero eso es otro renglón aparte. ¿Ante quién se debe presentar la denuncia? Ante el Ministerio Público. El Ministerio Público en las diligencias juega un papel importantísimo. Tiene que actuar de buena fe. ¿Qué es la buena fe? La honorabilidad, la confianza, la probidad que tenga. Y está auxiliado por un ¿cómo le decíamos antes? Policía. Policía. Este también tiene que ser, antes era una persona con determinados estudios. Hoy, desde mi punto de vista, y así lo establece también alguna parte de la iniciativa de esta ley, que debe ser un profesional conocedor del derecho, para que pueda, porque son los primeros que van a ir al evento del hecho delictivo. Tiene que tener esos conocimientos, tiene que ser con mucho respeto, tiene que haber mucha respetabilidad para los efectos de las garantías individuales. Al individuo hay que respetar su dignidad como lo que es, a la persona. Es decir, por eso cuando el Ministerio Público inició esa investigación nos encontramos que hace una carpeta. Todo el mundo sabe que es una carpeta investigadora. Antes, ¿cómo se le llamaba? Averiguación previa. Y eran sendas de oficios, de, ¿cómo se llama?, de declaraciones que se tardaban meses y hasta años. Hay que reconocerlo que así es. Vamos a una pausa promocional y enseguida regresamos a platicar con nuestros invitados sobre este tema tan importante del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. Regresamos en un momento aquí en su programa En Contacto Contigo. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo con el tema el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. Quiero darle la bienvenida al magistrado Samuel Ramos Torres. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Forma parte del Poder Judicial de nuestro estado. Sea usted bienvenido. Es un honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy en esta charla que estamos teniendo muy amena acerca del nuevo sistema de justicia penal acusatoria, adversarial y oral. Y me gustaría preguntarle al maestro Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre el anterior sistema de justicia penal con respecto a este nuevo sistema? Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto a mi queridísima maestra y al magistrado aquí presentes. Bueno, sin duda alguna es muy trascendental. Creo que la audiencia pudo ubicar en general cómo fue que la maestra fue desarrollando ese contexto de cómo es que se encontraba, cómo se trataba los asuntos penales antes de la reforma y obviamente el propósito o el nacimiento de este nuevo sistema de proceso penal. ¿Qué quiero rescatar? Algo muy importante. Se mencionó la libre participación de la víctima. Anteriormente eso no era posible. La generación de darle la oportunidad de que la víctima pueda expresarse y manifestarse en toda y cada una de las audiencias, en cualquiera de las tres etapas del procedimiento, es sin duda trascendental. Por otra parte, también nace la figura del asesor jurídico que anteriormente no existía. Quiero resaltar que aquí, en el caso de Tabasco, sí hubo una excelente preparación, al menos en el sentido de la preparación del Poder Judicial y Ministerios Públicos del Estado. Tanto fue así que del año 2016 y finales del 2017, nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades
ocupó más de 56 aulas para la capacitación de policías, primeros respondientes y sobre todo oficiales con capacidades para poder procesar todo lo que se llama la evidencia, porque una parte muy importante y trascendental era mejorar o cómo hacíamos mejorar el papel de las policías en la primera acción de lo que es la etapa de investigación. Tanto así que las aulas no hubo cabida y muchos docentes y profesionistas investigadores en toda la República Mexicana, el Estado, hubo muchísima participación para poder hacer esas capacitaciones. En la escuela judicial también hubo otros campus y también se pudo resolver también en seguridad pública. Entonces resaltamos esos elementos que son trascendentales. Quiero también dejar muy claro que lo que son el papel de los asesores jurídicos es muy diferente al papel de los defensores públicos. Los defensores públicos se abocan más a atender las necesidades y la procuración de la defensa del probable responsable o imputado. Cosa diferente es el asesor jurídico, que solamente se aboca a la atención de las víctimas y no necesariamente tiene que estar en igualdad de circunstancia o haciendo una perfecta combinación en cuanto a la teoría del caso con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, su función es la de acreditar que existe efectivamente el delito, el papel del asesor jurídico será precisamente demostrar las necesidades de la reparación del daño, si es que esta puede ser integral, inclusive también hacer sus propias promociones correspondientes para los jueces de control o el tribunal de enjuiciamiento. Magistrado Samuel Ramos, ¿cómo se inicia y qué es un proceso penal? Por supuesto, gracias. Pues primeramente quiero disculparme si en un momento dado utilizo palabras que no son las técnicamente correctas, únicamente para efectos de explicarme. Utilizaré algunas palabras de pronto que me van a decir, oye, pero es que eso no significa ello. Bueno, será únicamente con el afán de explicar por lo que ahora pregunta. ¿Cómo iniciamos nuestro proceso penal? Sin duda alguna, ante la comisión de un ilícito, de un delito, lo primero que se tiene que tener es la noticia criminal en la que actúen los primeros respondientes que han sido altamente capacitados para poder conocer qué es lo que sucede, qué es lo que pasó. Y aquí, ¿en qué estriba esta gran capacitación? Bueno, en iniciar, entre otros muchos trabajos, el informe policial homologado, denominado IPH. De esta manera, ante el primer respondiente, tiene conocimiento del delito y con este primer asomo y este primer encuentro que tiene para con la víctima, con los interesados y si es posible la detención de las personas, iniciar las entrevistas y así como también recopilar todo tipo de información, las evidencias, los datos, las cámaras, las grabaciones, fotografías que hoy afortunadamente se cuentan con muchas videocámaras en distintas instancias, tanto públicas, privadas, comercios, y eso apoya mucho. Hace años seguramente se complicaba el decir, bueno, ¿y qué hago con una videocámara? Yo recuerdo que muchos se presentaban en audiencia y decían, es que aquí traigo en USB lo que se grabó, o es que aquí traigo unas fotografías. Y pues en ocasiones decíamos, ¿y ahora qué hacemos con esto? No, ya sabemos de que tiene que llevar una pericial, que alguien nos explique qué significa, que alguien nos diga si hay la identificación de las personas. Bajo todos estos elementos, entonces podremos decir, hay circunstancias que va a tomar el Ministerio Público para decir, yo creo que tenemos los elementos para poder poner en conocimiento de un juez las investigaciones que estoy realizando. Esta denuncia o esta querella va a servir de base para que el fiscal siga recopilando otros datos de prueba, entrevistas, y así poder continuar y decir, muy bien, si detuve a la persona, iré ante el juez para realizar una formulación de imputación. Si no tengo detenida a una persona, entonces solicitaré lo correspondiente, una orden de aprehensión o una orden de comparecencia, lo que corresponda conforme al delito. Y de esta manera entonces iniciamos con todo el mecanismo judicial que se puede hacer, pero que previamente la Fiscalía o los Ministerios Públicos ya debieron de agotar a través de las investigaciones, que por supuesto ahí es donde todavía nos queda mucho camino que recorrer. Maestro Juan Carlos, ¿quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar cualquier persona que se sienta afectada. Inclusive existe el elemento de la modificación de la
La flagrancia, a grandes rasgos, para nuestro auditorio es que si nosotros nos percatamos de que en algún momento se está cometiendo un delito, en el pleno momento de la acción, cualquier ciudadano puede detenerlo. Existía un enorme debate en el caso de las policías en qué momento se daba la flagrancia o no. ¿Por qué? Para analizar si era legal o ilegal la detención. Estas son cosas muy delicadas, porque a los primeros inicios de la primera etapa del juicio inicial, o en la audiencia inicial, perdón, el juez siempre calificaba la actitud de las policías y su desempeño. Y anteriormente se mencionaba o se podía dejar libre a un presunto culpable. Entonces, para aclarar y esclarecer, las personas que se sientan afectadas y cualquier ciudadano que pueda detener en el momento, así como la misma policía. Maestro Samuel, sí. Aunque ya lo explicó la no nos dejó maestra Felicitas, ¿podría darnos también su opinión con respecto a los principios en materia de justicia penal? Claro, con mucho gusto, y quiero iniciar con algo que ni siquiera es principio, sino que es característica. Y esto lo tomo debido a que hemos tenido diversas reuniones o conversatorios entre Poder Judicial Federal y Poder Judicial Estatal, y en ocasiones nos ha llevado grandes debates de decir que el principio de oralidad y el principio de oralidad, y que finalmente se ha definido, mira, esta es una característica, y tendríamos que hablar de que no hay ni siquiera sistemas puros que sean netamente orales o netamente escritos, porque todos los escritos llevan su parte oral y todos los orales llevan su parte escrita. Pero este es uno de los avances que tenemos como característica, de que hay una verbalización de las audiencias. Oye, pero ¿y qué sentido tiene? Que cuando hay una verbalización hay una mejor comprensión y una más fácil explicación. Si yo a alguien le digo, y hemos tenido detalles, que si nos los dan por escrito, no leemos completo en muchas ocasiones y eso tiende al error. Ahora, cuando hay verbalización, cuando hay oralidad, hay mayor posibilidad de explicación. Entonces, algo que distingue a nuestro sistema actualmente es esto. De ahí, obviamente, vamos a lo que verdaderamente sí son principios. El de concentración, que en el menor número de audiencias se trate de desarrollar el mayor número de circunstancias que me va a llevar a poner fin a este juicio. Por supuesto, tenemos un principio que ha sido muy importante, que es el de contradicción, la oportunidad que tienen las partes, que si nuestro público participa 5 veces puede contestar la defensa a efectos de poder aclarar frente al juez y decir, señor juez, de lo que planteó el fiscal quiero decir esto. Y claro, el fiscal de lo que plantee la defensa también lo puede realizar. Bajo estas circunstancias, así como también la continuidad que nosotros pretendemos agotar en este sistema, el que yo voy a poner siempre con letras mayúsculas y negritas es la contradicción, la oportunidad que tengan las partes de decir, ¿entiende lo que está planteando el fiscal? Bueno, ahora tienen la oportunidad de poder contestar en ese sentido. En cuanto al significado de duda razonable con el que juzgan los jueces, ¿existe alguna diferencia entre el anterior sistema con respecto a este nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial? Fíjense que tengo que yo ponerme de pie y aplaudir desde el 1 de mayo de 1997 que tenemos un código penal y un código de procedimientos penales de avanzada. A nivel nacional fue muy reconocido porque ya contemplaba muchas características, muchos principios, entre ellos el de presunción de inocencia, y que daba la oportunidad de decir, como un principio del derecho, en caso de duda, pues se tiene que absolver. Ni siquiera podemos decir que es algo nuevo. ¿Qué sí es lo nuevo? De que ahora se ve con mayor énfasis en esta verbalización que tenemos en las audiencias. ¿Lo teníamos antes? Sí, pero no era tan palpable como ahora lo es. ¿Por qué se reciben muchas críticas bajo las cuestiones de dudas razonables? Porque ahora el público en general se está enterando de lo que pasa en las audiencias. Si tuviera yo que ser sincero, les diría, mira,
Hay tantos casos que hemos tenido que podría darnos vergüenza, hablando como todo un sistema de justicia en el que no es solamente el juez, no es solamente el policía, no es solamente el fiscal, sino que me meto en la misma esfera y de decir, hay muchas cosas vergonzosas que tendría que reconocer si las discutimos, tanto en el sistema tradicional como en el nuevo sistema. Pero ¿qué sucede? Que en el sistema actual el público se puede dar cuenta, lo puede comprender, lo puede criticar, puede emitir manifestaciones de que, oye, no me queda claro si esta persona dijo esto, esta otra persona refirió esto, y hay estas evidencias, ¿por qué se condena? Entonces, la duda razonable implica esto. El juez debe de tener una convicción. Eso tiene que ver con una circunstancia subjetiva que está en el pensamiento basado en cuestiones objetivas, concretas, que le presentaron las partes, para que si en un momento dado la defensa dice, señor juez, ¿en verdad está usted convencido de que estas personas son culpables o que estas personas merecen una condena? Si el juez en un segundo duda y dice, no, tengo duda, deberá de absolver y dar obviamente las argumentaciones, esto es, otorgar razones. Lo desafortunado es de que en muchas ocasiones los jueces están convencidos de que a quien tienen enfrente sí es culpable y a veces la investigación no ha sido la suficiente. Eso sí, hay que tener historias claras y completas. No podemos emitir juicios únicamente presentándonos una cara de la moneda. Si queremos emitir juicio, ¿cómo lo vemos? Veamos la película completa, el asunto completo y seguramente darán razones del por qué se resuelve en uno o en otro sentido. Maestra Felicitas, con su experiencia de tantos años en el Poder Judicial y también como catedrática de la misma División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿pudiera compartirnos sus conocimientos en torno a la misma pregunta que le hicimos al magistrado Samuel? Efectivamente, anteriormente con el sistema que teníamos, aparecía que siempre que había duda, de acuerdo a los elementos de pruebas que había, entonces se tenía que estar a lo que más favorezca al imputado. En aquel entonces, al inculpado, era la palabra correcta. Y en esa, así se trataba. Hoy en día, como claramente explicó el magistrado, el juez, el que va a ver al imputado, a todos los que están ahí, se da cuenta si realmente, cómo está la situación de la teoría del caso, se percibe, amén de que, como usted dijo, efectivamente, para poder resolver cómo si es o no es responsable y se tiene verdaderamente la duda, ¿qué se tiene que hacer? El público interviene y entonces cuando interviene el público ya se da cuenta de que sí tuvo o no razón el juzgador para resolver en consecuencia. ¿Sí? Esa es la... Y además es lo que nos legitima, ¿no? Porque además, es lo que se provoca en ese tema de la oralidad. A ver, una cosa es lo que diga el derecho, otro lo que planteen las partes y otro lo que vaya a resolver el juez, pero que convenza con su resolución. Hay ocasiones en las que nos platican la historia y digo, oye, parece tener razón, pero cuando te platican la contrahistoria, no, pero ya vi que quien tiene la razón es el otro. Que es donde tenemos. Es que los elementos son importantes que hay que resaltar. Algo que se llama tiempo, modo y lugar en la manera en cómo se prefabrica el delito. Hay que dejar muy señalado algo importante, que el juzgador tendrá que analizar ampliamente las pruebas que se le ofrezcan. Hay que resaltar que entonces un papel muy importante lo es la acción o la capacidad de investigación que va a ofrecer el Ministerio Público o fiscal, ¿de acuerdo? Puesto que él es el responsable de acreditar o no los elementos del tipo penal, si lo queremos mencionar así, si somos de esa teoría causalista. El objetivo es demostrar a partir del artículo 150 del Código Penal si existe el delito o no y cómo, a través de las pruebas y sobre todo basados desde un elemento científico. Entonces ya no se puede estar tanto en especulación y obviamente cuando se encuentre el juez de control o el tribunal analizar las pruebas dirá, bueno, es que tengo que sopesar y hacer ese balance. Y sobre todo lo que mencionaba aquí nuestro invitado, el magistrado, el soporte o el rigor al momento de analizar la prueba. ¿Sí? Uno no puede irse anteriormente a una típica tasación de testimoniales o de señalamientos.
Ahora se ha demostrado de que el principio de inocencia está por encima, más allá del mismo artículo 20 constitucional, puesto que a nivel internacional ya está perfectamente asentado y la víctima tiene que estar ahí. Inclusive la presencia del juzgador, qué importante es. Inmediación. Ese principio de inmediación es importantísimo. Por supuesto. Hoy se obliga a que el juzgador esté presente y se percate realmente de las actitudes de cada uno. Enseguida continuamos, vamos a una pausa promocional y vamos a seguir charlando con nuestros invitados sobre este tema tan importante y que está muy en boga, el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. Enseguida regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. En el marco del 63 aniversario de la UJAT, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades les invita a que por medio del aula virtual asistan a la Feria Divisional del Libro, que se llevará a cabo del lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre del presente año a partir de las 16 horas. Seguimos charlando con nuestros invitados el tema el derecho penal acusatorio, adversarial y oral, aquí en su programa En Contacto Contigo. Y continuamos con nuestra entrevista a nuestros invitados, quienes son expertos en esta rama del derecho. Preguntarle al magistrado Samuel, ¿qué es la presunción de inocencia en este nuevo sistema? Cuando hablamos nosotros de esta presunción de inocencia, sin duda alguna estamos tomando la parte relevante del derecho penal en un aspecto, porque también se advierte para la víctima que ellos tienen el derecho a que se les repare el daño, que pueda haber un resarcimiento en ese sentido. Pero claro, si tengo yo a la víctima frente al imputado, tengo que verificar de que ese imputado pueda ser tratado con tal inocencia como si en verdad lo fuera al final del camino. Si desde inicio yo ya estoy presumiéndolo como culpable, estaré haciendo una violación de sus derechos fundamentales. ¿Y qué implica esta presunción de inocencia? Que como juez decirle, usted, señor Juan, está siendo señalado y se le ha imputado los siguientes cargos. Sin embargo, es mi deber presumir que usted es inocente. Bajo estos aspectos no debe de recibir ningún maltrato, ninguna estigmatización en ningún tipo de medio, de ninguna forma, de ninguna manera. Porque hasta ahorita, hasta que no se le compruebe lo contrario, y eso será a través de una sentencia, usted gozará de los beneficios que cualquier inocente tiene. ¿Qué es lo doloroso para estas circunstancias? Las excepciones. Esa es la regla general, pero como toda regla general, tiene sus excepciones. ¿Qué excepciones? De que va a haber algunas medidas cautelares como la prisión preventiva, en la cual van a decir, oye, y si me presumes inocente, ¿por qué voy a estar yo llevando mi proceso al interior? Porque también hay bienes jurídicamente protegidos por la ley que tienen relevancia. El tema del normal desarrollo psicosexual de una persona, si se trata de un violador, tendrá que estar en prisión preventiva. Cuando ya se atentó contra la vida, estamos hablando de un delito que está con un bien jurídicamente muy preciado y que se tiene que proteger. Y esas excepciones a la presunción de inocencia son las que en ocasiones son incomprensibles. Pero nosotros tenemos una gran ventaja en este sistema, que como el Ministerio Público va a tener que desacreditar que la persona que tiene enfrente es inocente, ahora tendrá una gran preocupación, porque todo lo que hizo en su investigación va a quedar solamente como un dato de prueba, como un antecedente, porque lo único que tendrá valor es lo que se desahogue en un juicio oral. Seguramente ya se planteó que tenemos 3 etapas esenciales,
la etapa de investigación o la inicial, la etapa intermedia, donde se depuran pruebas, y la etapa de juicio oral. Es ahí en ese momento donde ya se está verdaderamente frente a la posibilidad de que el fiscal demuestre que esa persona no es inocente o bien subsista la inocencia de la persona. Por lo tanto, esa presunción de inocencia va a estar desde el primer minuto en que se cometió un ilícito y es señalado una persona, la policía, el fiscal, el defensor, el asesor, el juez, todos lo van a tratar como inocente hasta llegar a la sentencia y poder decir, ahora sí, sabré si eres inocente o no. Entonces, por eso la importancia de la presunción de inocencia, porque transita durante todo este camino. Maestro Juan Carlos, ¿cuáles son los derechos de la víctima o ofendido y del imputado? Porque ambos tienen derechos. No, sí, por supuestamente. Es importante, primeramente, señalar que tiene plena participación. Es decir, está considerado como una figura más o una parte dentro del proceso. También señalar que los jueces y todo el personal del Poder Judicial está muy al pendiente de quién será el abogado de la víctima. Realmente la víctima desconoce el procedimiento penal y los jueces están muy pendientes de que los capacitadores y las personas, por ejemplo, todos los tipos de abogados que se encuentren participando, sepan qué es lo que van a hacer, porque pueden hacerle un señalamiento de manera expresa, en plena audiencia. Pueden decirle, señor abogado, le pido que por favor argumente un poco más sobre los puntos a detallar, porque si no me veré en la obligación de tener que pedirle el apoyo a que otro asesor pueda sustituirlo. A ese nivel ha estado. De ahí la preparación de que siempre se trata de buscar la integralidad de alcanzar la víctima. Ahora, otro dato muy importante son los más, es decir, son las salidas alternativas que se pueden ofrecer en caso de asuntos no graves, donde la misma víctima puede llegar a un acuerdo entre la persona que le afectó, el probable responsable, y el Ministerio Público. Y dependiendo de la interacción que se dé, los arreglos se pueden celebrar, digamos, a grandes rasgos, convenios, y en esos convenios se puede dar la famosa reparación del daño, siempre y cuando esto no sea un delito grave. Y sobre todo, que el Ministerio Público más bien esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, salvo los acuerdos reparatorios, no podrán efectuarse eso. Magistrado Samuel, hace rato nos comentaba acerca de las etapas. ¿Podría profundizar un poquito más en este tema para que nuestro auditorio pueda comprender un poco más en qué consisten estas etapas y cómo se han ido desarrollando en este nuevo sistema de justicia penal? Claro, con mucho gusto, y recuerdo lo que dije hace unos momentos. Dos aspectos esenciales del objetivo de esta reforma: que los delitos no queden impunes, pero claro, que tampoco se castigue o se sancione al inocente, pero además que a la víctima se le pueda reparar el daño y él tenga el resarcimiento al respecto, pero claro, que también el imputado tenga el derecho de defenderse y de comprender lo que está sucediendo y tener derecho a la defensa. Con lo que se comentaba, y en sede judicial es muy importante que desde el primer momento que pisa el pie, tanto la víctima como el imputado, poder decir, comprende sus derechos, sabe por qué estar aquí, se los dieron a conocer. Si no se los dieron a conocer, en este momento yo se los voy a dar a conocer. Y entonces aquí entra unas grandes garantías, ya no queda únicamente como una cuestión abstracta de derechos fundamentales, sino que se garantiza, se concretiza, se acrisola para poder decir, víctima, usted tiene derecho de esto, el juez mirándole a los ojos. Usted, señor imputado, cuando está aquí debió de saber por qué lo trajeron, qué es lo que le sucedió, está representado, qué va a suceder, qué es lo que va a pasar. Y entre ellos les hago el conocimiento, víctima e imputado o ofendido, que en el momento en que lo desee se puede acudir a un medio alterno de solución de conflictos, a través de la conciliación, a través del otorgamiento de perdón o a través de una suspensión condicional del proceso a prueba que tiene sus características. Y esto va a estar desde el momento de la etapa de investigación, en lo que me comentas. A ver, una primera etapa relevante, la investigación. Aquí el fiscal
tendrá la obligación de decir, no me vengas únicamente con una serie de documentos, tienes que venir y estructurarme y argumentarme qué investigación tienes para que si hay una legal detención, se califique a través de esta legal detención. Si hay una imputación, me digas por qué se están imputando estos cargos. Si hay datos para vincular a proceso, me los refieras y aquí poder decir, al terminar esta vinculación a proceso, ¿se vincula a proceso algo más, señor fiscal? Sí, solicito un plazo de cierre de investigación. Esta primera etapa de investigación es una oportunidad tanto para la defensa como para el propio fiscal de decir, voy a investigar todo lo demás que tengo al respecto, pero señor defensor y señor imputado, usted está siendo vinculado a proceso. Esto quiere decir, aproveche este momento para defenderse, para reunir sus pruebas. Pueden ser días, semanas, meses, todo para los efectos de decir, con estas pruebas ya reunidas, tanto como defensor como fiscal, me voy a la etapa intermedia. Segunda etapa. Esta etapa intermedia tiene el interés de depurar los hechos. En esto también, qué pruebas sí se van a admitir y cuáles no se van a admitir para desahogar en un juicio oral. Es decir, aquí se quita el polvo y la paja. Y si hay excepciones, si hay algunas manifestaciones, es en este momento. Y es ahí donde termina la posibilidad, cuando se dictan autoapertura a juicio oral, de que refiere, se admiten estas pruebas, se desechan estas pruebas. Señores, esta es su última oportunidad para que ustedes acudan a un medio alterno de solución de conflictos. Si quieren llegar, que se repare el daño, que se sometan a algunas condiciones en la suspensión condicional o incluso que se llegue a un procedimiento abreviado. Si el imputado se declara culpable, entonces se le impondrá ya la pena directamente disminuida. Si no sucede en ninguno de estos medios alternos, si no se resuelve, si no se concilia, se dicta la autoapertura a juicio oral en el que se admiten las pruebas y ahora sí llegará la tercera etapa, la de juicio oral, donde el fiscal tendrá todo el interés, y hago énfasis con todo el interés porque hace momento platicamos. ¿Y qué diferencias hay? Hay muchas diferencias. Entre ellas tengo que platicarles el comportamiento del fiscal y del defensor. Yo ahora puedo ver en los pasillos de las sedes judiciales a los fiscales desesperados por comprender qué tienen en su carpeta. Sí. Porque van a ir ante un juez y un juez que los puede poner en evidencia y les puede decir, señor fiscal, usted está preparado con su teoría del caso. Señor fiscal, está comprendiendo lo que está interrogando, porque les puede hacer el llamado de atención. Y si es defensor, puede ir aún peor cuando es particular que ya pagó un honorario. Pero señor defensor, estoy obligado a considerar dos aspectos. El aspecto de la defensa material y la defensa formal. Una formal donde acredite que usted es abogado y el juez está obligado a cerciorarse. Pero además una en donde yo vea que tienes la capacidad de tener destrezas de litigación oral. Si el fiscal está interroga y el defensor no hace nada y el juez advierte que hay algunas interrogantes que son improcedentes y el defensor no las hace, señor defensor, usted puede intervenir cuando lo quiera. O señor defensor, quiere evidenciar contradicción o quiere, y hace nombramiento y el defensor no tiene un papel activo, en ese momento el juez, y que ha sucedido en muchas ocasiones, señor imputado, leo el conocimiento que estoy advirtiendo que el desempeño de su defensor no es el adecuado, que carece de los conocimientos de las estrategias de litigación oral. Por lo tanto, en este momento voy a sustituirlo por un defensor público. A efectos de que se imponga, voy a decretar un receso y usted, señor defensor particular, sea tan amable de salir de la sala de audiencias o esperar detrás del estrado. Que a un defensor, que a un abogado le hagan eso en una audiencia donde está su cliente, eso es tremendo. Pero eso puede suceder en una audiencia y en un juicio oral. Entonces, ¿qué tenemos en esta etapa de investigación intermedia de juicio oral? La transparencia, la publicidad, el tema de la evidencia si no estás preparado. Ahorita no podemos escondernos tras de documentos, tras de papeles, sino que los jueces, los fiscales, los defensores, los asesores tienen que saber cuál es su trabajo. Algunos abogados de pronto se quejan de, es que ya traía la resolución hecha porque me dictó hasta los números de tesis y el rubro, y qué casualidad. Y dice, mira, la mente es tan increíble que va desarrollando nuevas formas
de aprehensión, de comprensión, que hay jueces que hoy en día, lo puedo asegurar, que memorizan los asuntos, que memorizan tesis con número de registro y son increíbles. Cuando yo realizaba las primeras audiencias en Macuspana, recuerdo que quería tomar nota hasta de los buenos días que daba el fiscal, el defensor, todo. Después tenía una serie de papeles y me confundía. Conforme pasó el tiempo, iniciaba yo a tomar solamente los datos importantes. A lo último, ya casi ni tomaba nota. Por supuesto, siempre hay que tomarlas, pero ya tienen a un juez que te va a atender. Eso es principio de inmediación. Maestra Felicitas, ¿quisiera usted compartir alguna reflexión o consideración final con nuestro auditorio sobre este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral? Claro que sí, con mucho gusto. Este nuevo sistema que tenemos acusatorio, nos encontramos de que ya no hay que tener tantos papeles. Las cárceles tienen que estar con menos gente detenida. ¿Cuántas veces la gente estaba en la cárcel y eran inocentes? Y los responsables andaban en la calle. Pero llenan las cárceles. Esto ha ayudado justamente a que cada día los asuntos con este nuevo sistema sean rápidos, sean expeditos realmente, como lo consagra desde siempre el artículo 17 de la Constitución. Justicia pronta. Dice que el Estado está obligado ¿a qué? A crear tribunales competentes para resolver las controversias o los conflictos que hayan entre los particulares. Y el juez debe ser, o el conocedor del derecho, que es el juzgador, debe serlo de manera imparcial. Esta palabra es bueno repetirla, porque el juez no tiene que estar ni a favor de uno ni a favor de otro, es el árbitro. Qué difícil papel del juzgador. Es un papel muy difícil y es una labor social de trascendencia. Juzgar al semejante y juzgarlo de manera legal, bien, conforme al derecho. Por eso se exige en este nuevo sistema el debido proceso. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos en esta 10ª emisión en la que pudieron compartir con nosotros y el auditorio sus conocimientos y experiencias de este tema, el derecho penal acusatorio, adversarial y oral. Sin duda alguna, académicos y profesionistas de reconocido prestigio en nuestro estado. Y a ustedes, auditorio, gracias por sintonizarnos y les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TVUJAT y YouTube, TVUJAT. Hasta pronto, que sigan teniendo una excelente tarde. Buenas tardes.